Dice el Señor: nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos, porque los odres revientan y se pierden al mismo tiempo el vino y los odres, sino que el vino nuevo se echa en odres nuevos, y así ambos se conservan. Bienvenidos a Veamos, un espacio donde plantearemos durante unos 20 minutos cosas que nos pueden aclarar ideas para vivir mejor en cristiano. Por eso, en el día de hoy hablaremos sobre de qué se trata eso de el cristianismo burgués. Veamos. Saludamos con afecto a todos los televidentes que nos seguís aquí en Nazaret TV. Como siempre, empezamos el tema de hoy que, como decíamos al principio, queremos hablar sobre el cristianismo burgués, que por cierto es un tema que nos propone Karina de Buenos Aires, en Argentina. Como ustedes saben, a raíz de lo que nos van proponiendo en los mensajes de correo electrónico, vamos organizando un poco los temas que queremos compartir con ustedes y que nos parecen muy interesantes, la cual cosa nos alegra mucho. Por eso nos enriquece mucho sus propuestas, como esta que nos hace hoy Karina, de hablar del cristianismo burgués. Padre Enrique, vamos a ver porque de alguna manera nosotros nos vemos llamados a vivir el cristianismo y a veces podemos caer en ciertas trampas de las cuales hoy podemos hablar, ¿verdad que sí? Sí. De hecho, esto del cristianismo burgués a mí me llamó mucho la atención cuando era seminarista y Juan Pablo II empezó a hablar de eso. Y yo al principio decía, pero ¿de qué está hablando? Porque, claro, ponerle ese apellido, digamos, o ese adjetivo a burgués sonaba un poco extraño al principio. Después se entiende, pero hay que explicarlo, porque si no, ¿de qué va? Suena un poco raro, porque burgués, con perdón de los televidentes, suena un poco apolítico, ¿verdad? Bueno, un burgués es aquel, en origen, aquel que vivía en las ciudades, en el burgo. En el burgo, la ciudad. En la ciudad, en la Edad Media, empiezan los burgos. Las ciudades ya estaban, pero los burgos como centro político, como centro... Y aquí no se refiere exactamente a eso, a los que viven en las ciudades, aunque podría también coger de ahí. Burgués es más bien la mentalidad que hay detrás de este cristianismo. O sea, es un cristianismo, o sea, cuando decimos cristianismo burgués nos referimos a una forma de vivir la fe que no es la que el Evangelio quiere. ¿En qué características tendría? Serían, la primera, el concebir la fe y la religión desde un punto de vista estrictamente individualista. O sea, yo me preocupo solo de mi fe, de mi salvación. Yo me hago mis mandamientos, vivo como yo creo en mi conciencia, pero sin preocuparme mucho de lo que diga ni la Iglesia ni nadie. Simplemente ya me he hecho mis mandamientos, mi forma de vivir yo la tengo clara, paso de los demás. Son yo y mis circunstancias, que diría que... Sí. Bueno. La segunda, primera característica sería esta, una forma muy egoísta de vivir y muy egocéntrica. O sea, yo soy el centro de todo, yo vivo para mí. Sí que Dios tiene que ver, pero Dios está a mi servicio. Entonces la segunda característica viene a ser olvidarse del sentido de lo que es la misión de la Iglesia. O sea, yo no entro a responder a una misión que Dios me da y que da a toda la Iglesia, que es la salvación del mundo y un cambio social, un cambio religioso, pero que también comporta un cambio social, sino que simplemente yo ya me he hecho mi vida, cumplo egoístamente los mandamientos. Eso quiere decir que en el fondo no cumplo los mandamientos, o sea, sino que yo me hago mis mandamientos. Y a partir de estos mandamientos, que yo me los hago a mi modo y a mi forma, creo una religiosidad que cuando empiezas a rascar está vacía, porque da excesiva importancia a lo que es simplemente lo que yo me he hecho. Entonces, claro,
cuando uno empieza a ver qué influencia tiene esta religiosidad con los demás, qué relación hay con los demás, no le importa al cristiano burgués que los demás se salven. No importa que haya un cambio en la sociedad. No importan los demás. Y eso después tiene consecuencias. Y muchas. Por ejemplo, consecuencias a nivel social. ¿Cuánto cristiano no le importa que los demás tengan derechos? Yo tengo que tener mis derechos. Pero pongamos, tengo gente que trabaja para mí. Uy, los impuestos están muy caros. Si puedo, no les pago la seguridad social. Anda. ¿Por qué? Esto no es importante para salvarse. Yo ya voy a misa los domingos. Yo ya doy alguna limosna. Yo soy muy buena gente. Los demás, mira, oye, si no tienen dinero para trabajar y necesitan trabajar, pues bueno, yo les ofrezco trabajo. Soy muy buena gente y les ofrezco trabajo. Pero no le pagas seguridad social y le pagas una miseria. Si le estoy haciendo un favor. Me explico, esa mentalidad que no piensa en los demás, piensa en sí mismo, y cuando están los demás, cualquier cosa que les hagas tú crees que es bueno porque, aunque los explotes, tú eres la buena persona que les ha dado el trabajo, que les ha ayudado en no sé qué, pero no es verdad, eso no funciona de esta forma. Por eso hay que ir con mucho cuidado con este cristianismo que al final socialmente no sirve para nada. Al revés, que crea problemas muy serios. Yo recuerdo hace muchos años un andaluz, decía, un andaluz que había sido pastor de ovejas en Andalucía. Después vino, se casó aquí en España, en Cataluña y tal, pero él había sido andaluz, era andaluz, pastor de ovejas. ¿Y qué es lo que más le fastidiaba? Los señoritos de Andalucía, que eran, no todos los señoritos eran así, pero el que él conocía, el que era el propietario de las tierras donde él pastoreaba, a nivel de fe se daba por católico, pero después a nivel de mandamientos hacía lo que le daba la gana, no seguía los mandamientos ni mucho menos. Pero el cura y todos y la iglesia estaba con él. Y él veía como el señor cura iba a comer cada semana a esa casa y no sé qué, y de ellos no se preocupaba para nada. Entonces generaba una repulsión contra la iglesia por culpa de esa vida aparentemente cristiana según él, pero bien lejos de la fe, y que no ayudaba en nada a nadie. ¿Me explico? Entonces, Padre Enrique, esta burguesía, por decirlo así, este cristianismo sin exigencias, sin sacrificio, sin esfuerzo, como dice usted muy bien, sin abrirse a los demás, sino solo mirar lo propio. Esto suena mucho, a los televidentes nos lo dirán también, suena mucho a esta especie de virus de muchos lugares de la sociedad actual, en el que pasa lo mismo, ya no religiosamente, sino como a otros niveles también. Sí, pasa, es que prácticamente lo que hace es, con que la fe se aparta, llega a vivir como viven los demás. Se contamina del mundo, vamos. Se contamina del mundo, y entonces ¿cuál es lo único que al final queda en esa persona? La búsqueda de una seguridad y una estabilidad. Y al final, ¿eso cómo se consigue? Pues como los burgueses, con el dinero. ¿Me explico? Siempre paramos ahí mismo. La búsqueda de una estabilidad económica, la búsqueda de una seguridad económica, que hace que no dependas de nadie, sino solo de ti mismo. Solo que al final todos nos morimos, y tampoco eso no soluciona la vida. Claro. Pero claro, a nivel social, con que no le preocupa a la sociedad, se preocupa solo de sí mismo, es toda esta gente que después es... Lo cambio, ¿eh? Ahora hablamos a nivel social general. Toda esta gente que cae en todas las ideologías, por ejemplo, hay una ideología muy curiosa, que es toda la ideología, por ejemplo, LGTBI. Pues cuantísima gente hay que, cayendo en la ideología LGTBI, aunque ellos no son del mundo gay ni nada de esto, pero han de ir a todas las manifestaciones a favor de estas cosas. Y no se dan cuenta que están destruyendo la sociedad. Al revés, ellos se ven como que hacen, la gran acción social es reivindicar
todas las cosas más atroces que se puedan hacer, las reivindican. Qué despiste, ¿no? Y la hacen como católicos. Ahí, ¿Me explico? qué terrible. Entonces dices, ¿y qué problema lleva esto? Que estos cristianos burgueses acaban siendo los que persiguen a los católicos de verdad. Porque consideran que son, aquí con lenguaje nuestro, de aquí de España, dirían, son unos fachas. Sí. O sea, quiero decir, aquí hay unos fachas que ya son de ultraderecha, son de no sé qué, son lo peor. Lo peor, ¿por qué? Porque defienden el bien, la verdad y el evangelio. Pero eso no, hombre, ¿cómo puedes atacar esos grandísimos valores, todo lo woke, todo lo que es, todas las ideologías que van viniendo, las han de defender, porque no hay nada detrás. Pero claro, ¿cómo las defiende? Las defiende simplemente con 3 manifestaciones y firmando lo que haga falta, porque en su vida no se meten. ¿Me explico? Su vida es vivir para ellos. No hay un darse a los demás, solo es manifestarse 1 vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, haciendo ver que están a favor de todo lo bueno según su visión. ¿Por qué? Porque han perdido a Cristo. Ese es el problema del cristiano burgués. Cristo lo ha dejado aparte. Él se ha hecho Dios. Entonces se salvan ellos, no les salva a Dios. Claro, por eso no es buen salvar. Claro. Y este es uno de los problemas que veía clarísimos Juan Pablo II, que después en Espe Salvi ve muy claramente también Benedicto XVI, y que llega hasta nuestros días. O sea, un cristianismo que no sirve realmente al Evangelio, que no sirve realmente a la sociedad, sino que se deja llevar por todas las modas. Y lo que es peor, pensándose que son gente muy buena y gente que son de criterio. Y cuando vas viendo los criterios que tienen, todos son contra el Evangelio. Pongo un ejemplo muy bestia, ¿no?, de este cristianismo burgués. Con jóvenes que hasta van a misa los domingos. Anda. Van a misa los domingos, hablas con ellos, jóvenes que tienen novio, novia, que están a punto de casarse. No quieren tener hijos. Uy. ¿Por qué? ¿Para qué tener hijos? Lo importante ahora es, además se casan o están a punto de casarse con gente que no es católica, para nada. Eso pasa mucho. Pero lo importante es viajar, divertirse, pasárnoslo bien. No hay esperanza en el mundo. Con que no hay esperanza, no queremos tener hijos. ¿Para qué? ¿Para que sufran? No, señor. ¿Para que hayan más que vayan al cielo? Eso no se lo plantean. Porque no se plantean la vida como una llamada de Dios a cambiar este mundo y a hacerlo mejor, ¿no? Se plantean este mundo como un lugar en el que hemos de buscar una serie de seguridades, donde yo aparezca como buena persona. Yo voy a hacer el bien para mí. ¿Me explico? Pero no soy mala persona, no me juzgues, no me condenes. Pero ¿y dónde está el Evangelio? ¿Dónde está Cristo? Yo voy a misa los domingos. Incluso, mira, cuando me case me confesaré antes de casarme. Y si hace falta, pues algo haré en esta vida. Pero lo primero es que tengamos una seguridad económica, que podamos estar bien con mi novio. Yo me casaré por la iglesia, no importa si ahora tengo relaciones o no, hago lo que me da la gana, porque somos libres. Y claro, el mundo de hoy es el mundo de hoy, con esta mentalidad, ¿me explico? Y entonces dices, bueno, ¿qué es lo que falla aquí? Es que se dicen cristianos, pero no han conocido a Cristo. Se dicen cristianos burgueses, pero son burgueses, pero no cristianos. Sí, porque a veces hay personas que dicen, hombre, el cristiano que tiene que ser una persona de paz, el cristiano no tiene que crear conflictos ni enfrentamientos, no tiene que crear problemas, nosotros somos una religión de diálogo, de consenso. Entonces ahí es donde nos engañan, padre. Sí, bueno, primero porque es una religión de diálogo, sí, pero de consenso no. Bueno. Que no es lo mismo el diálogo que el consenso. Claro. Son cosas diferentes. Estar a bien con el mal es un mal consenso. Sí, no se puede consensuar el mal. La verdad no se puede consensuar, la verdad es la verdad. Claro, aquí el problema es mucho más grave de lo que parece, porque en el fondo lo que estás diciendo es, ¿qué hizo Jesucristo? Murió en la cruz.
nos dio su vida y muriendo nos salva. ¿Qué hace el cristianismo burgués? La cruz es un mal, no existe la cruz, no ha de existir la cruz. Hemos de vivir la felicidad aquí. Entonces, si la cruz no existe, ¿qué cristianismo es eso? Como decía muy bien San Pablo, yo predico a Cristo y a Cristo muerto y resucitado. Pero a Cristo que muere en la cruz. Predico la cruz de Cristo. Y la cruz quiere decir esa lucha que todos aprendemos cada noche de Pascua contra el mal, contra el diablo. Eso, si no se hace realidad en la vida, lleva ese cristianismo burgués. La vida es una misión que Cristo nos da, donde nos prueba de cara a la vida eterna. Y aquí vemos si seguimos a Cristo o no lo seguimos. Claro, si a Cristo lo dejamos de lado, su cruz se deja de lado para sentirnos nosotros bueno en las 4 cosillas que hacemos, pero sin pensar en qué nos pide nuestro Señor, porque no interesa, porque la cruz es considerada mala. Claro, todo esto también tiene muchas influencias de todo lo que es la New Age, Hombre, y todo claro, lo que es claro, las influencias budistas. Para el budismo lo importante es no sufrir. Y la gente está aprendiendo eso hoy en día, si no se da cuenta de que es una influencia budista. No hay que sufrir. ¿Qué te dice la fe? Hay que amar. Y el que ama sufre. claro. Mientras que ellos te dicen, no sufras, ergo, no ames. No ames, claro. Porque quien ame sufre. Una vez había un historiador francés, Moulin, que era ateo, era catedrático de Historia de París, que hablaba con Vittorio Messori, precisamente, que algunos de nuestros televidentes lo conocerán por sus libros, ¿verdad? Un converso. Y le decía Moulin a Vittorio Messori, él era ateo, y le decía a Vittorio Messori, que era un convertido, le decía, ustedes dicen que son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y dice, si yo miro el mundo y no veo esa luz, dice, ¿a quién le voy a echar la culpa? Y tenía razón. Porque mucho cristiano no es cristiano. Ahí No está hace el problema. luz, no, claro. Pero claro, lo dice el mismo Señor, ¿no? Si la sal no sale, ¿a qué sirve? Claro, Hacer a la suya y pisarla. claro. ¿No? Si la luz no ilumina, es que no hay luz. Claro, padre, este es un tema realmente interesantísimo, pero como muchos televidentes seguro que piensan como yo, cuántas iglesias, cuántos colegios religiosos, cuántas instituciones religiosas que hay por todos los lados, y dices, bueno, ¿dónde está la luz? A lo mejor no estamos haciendo alguna cosa bien, a lo mejor hemos hecho dejación de funciones en ese sentido, un poco Eso también. lo explicaba muy bien Benedicto XVI. Pues mira, Y esto lo hemos hablado muchísimas veces en muchos ámbitos. claro. ¿Cuántas escuelas católicas han dejado de ser católicas? Pero continúan en la propiedad católica, pero no sirven a la fe. Y con el nombre católico, Con el nombre y todo, cristianos. pero no lo son. ¿Cuántas parroquias puede ser que vete a saber si lo que se predica tiene algo que ver con el Evangelio en algunos casos? Ay, ay, ay. Espero que sí en todos, pero no estoy tan seguro. Sí, sí. ¿Me explico? Entonces dices, claro, si los mismos obispos a veces no predican el Evangelio, sino que predican cosas que están muy bien, pero dentro del cristianismo burgués, no dentro de la fe católica. Entonces, viene a ser un poco aquello que alguno explicaba hace muchos años, decía, cuando de un obispo, de un papa o de un sacerdote hablen bien, malo. Hablamos de los medios de comunicación. Sí, claro. Cuando de un obispo, de un papa o de un cura, los medios hablen mal, a lo mejor vale. A lo mejor vale. ¿Me explico? Claro, hay que ver de qué. Claro, si hablan mal de un cura porque ha robado, entonces mal Hombre, vamos. claro, sí. Hablamos Ahí la de cuando hablan mal del ministerio y cuando no hay escándalos graves, sino que es de la predicación. Claro, porque la predicación realmente del Evangelio no la aceptan. El mundo no la puede aceptar porque va contra el mundo. Entonces, cuando no se acepta esa predicación, vale, bien, vamos bien. Pero si resulta que predicamos lo que predica el mundo, entonces cuando vamos mal. Pero entonces es cuando nos alaba el mundo. Y entonces viene aquello que dice el Señor, ¿no? Ya
has recibido tu recompensa, ¿para qué vas al cielo? Ya no, ya has recibido tu recompensa. Si lo único que has buscado es ser alabado por el mundo, pues ya se ha acabado, no necesitas nada más. Pues yo me quedo, Padre Enrique, con esto que he dicho antes, que me ha gustado mucho, que el cristianismo tiene por esencia transformar la realidad, cambiar el mundo, mejorarlo, hacerlo mejor. Y yo aquí añadiría un pequeño, nada, de que lo dice muy bien Benedicto XVI, para entender eso del cristianismo, lo que no ha de ser el cristianismo burgués, sino ha de ser el cristianismo de verdad. Cuando decía, nadie vive solo, nadie peca solo, nadie se salva solo, sino que nos salvamos con la Iglesia y con Cristo. Cristo ha de ser presente siempre en medio de su Iglesia. Y además creo que es el mismo Benedicto XVI que dice aquello de buscar la salvación de los demás es hacer el máximo por mi salvación. Claro, porque nadie se salva solo. Desde que yo era joven decían, si tus feligreses no se salvan, tú no te salvas. Decían a los curas, ¿no? Para que tú te salves, se han de salvar los feligreses. Claro. Yo decía medio en broma a la gente mayor cuando se moría, cuando esté en el cielo y yo me muera, usted me coge del pelo, del poco que tengo, y me tira para arriba. Porque si no, no nos salvamos. Sí, señor. Pues hasta aquí el Veamos del día de hoy, que esperamos al menos que les haya hecho reflexionar de alguna manera para vivir mejor en cristiano. Como decimos siempre, podéis hacer vuestras aportaciones y sugerencias, comentarios a nuestro correo electrónico veamos.nazaretv@gmail.com, que de entrada os agradecemos de todo corazón. En el día de hoy queremos saludar especialmente a Gabriel de Uruguay y a Graciela con esta lucha desafiante que presentan contra el laicismo radical, ¿verdad?, en tantos sitios del mundo. Saludamos también a Enrique, a Lidia de Lima, Perú, que Dios ha bendecido a usted y a sus hermanas con el don de la fe y que María Santísima les siga protegiendo y bendiciendo siempre, claro que sí. Ildefonso de Morelia, Michoacán, en México también. A Daniel de Buenos Aires, de Argentina, gran amante de la presencia de Cristo en la Eucaristía, que nos ha hecho unos comentarios preciosos. A Concepción de Miami, también Estados Unidos, de verdad que sí, bendiciones. Y a todos los que pedís oraciones y bendiciones, pues aquí estamos y también solicitamos, como siempre, las de ustedes. Por eso siempre acabamos nuestro programa con la bendición del Padre Enrique. Por favor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorioso San José, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebida.